Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan y regresamos al capítulo 1. Y vamos a continuar observando lo que nos dice el versículo 7, ya que allí concluimos nuestro estudio anterior. Permítanos recordarle, amigo oyente, que estamos observando aquí tres formas o maneras por medio de las cuales el hombre trata de tener comunión con Dios. Ahora, reconociendo el hecho de que Dios es santo y que nosotros somos pecadores, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Aquí se nos presenta un método que utilizan los hombres y que no da resultado porque se trata de bajar a Dios al nivel del hombre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así lo afirma el apóstol Juan en el versículo 6 de este capítulo 1 de su epístola. Creemos que hay personas así en nuestras iglesias hoy y esto podemos verlo. Estas cosas no pueden mantenerse ocultas. Por ejemplo, uno encuentra que un hombre hace profesión de fe cristiana y que viaja y presenta disertaciones en diversos lugares. Es un buen orador y es un laico. Pero uno descubre que él está viviendo en adulterio, que tiene a otra mujer aparte de su esposa, y eso ya por varios años. Finalmente todo sale al descubierto. Ah, amigo oyente, el daño que esto puede causar. Pero aún así, ese hombre insiste en que él tiene comunión con Dios. Ahora, amigo oyente, no nos interesa lo que usted pueda decir, pero eso no puede ser así. Aunque reconocemos que estamos viviendo en un nuevo día en lo que se llama la nueva moralidad. Los hombres hoy tratan de racionalizar sus pecados y también tratan de explicarlos, justificarlos. Como dijo cierta mujer en una ocasión, uno no puede cometer adulterio a no ser que esté casado. Ella no estaba casada cuando dijo eso, pero luego se casó y continuó cometiendo adulterio. Y entonces ya no tenía más argumentos, y ya no quería ni siquiera hablar con el pastor sobre ese asunto. Su esposo insistía que ella conversara con el pastor porque la amaba y no quería perderla, pero ella no quiso hacerlo. Esa es la actitud que esta gente tiene. Pero, amigo oyente, no interesa lo que usted diga. Usted no puede bajar a Dios a su propio nivel y pensar que así puede tener comunión con Él. Y si usted dice que está teniendo comunión con Él, no lo decimos nosotros, sino que lo dice Juan. Usted está mintiendo. Usted está racionalizando. Usted se está engañando a sí mismo. Usted está utilizando una trama psicológica para aparentar algo, tratando de mostrar algo que no tiene en realidad. Hay muchos problemas psicológicos hoy que giran alrededor de este punto. Hablando en cuanto a este mismo tema, alguien dijo en cierta ocasión, entonces lo que ustedes quieren decir en realidad es que hay hipócritas dentro de la iglesia. Bueno, amigo oyente, cuando uno quiere hablar directamente, cuando quiere poner el dedo en la llaga, como se dice, sí, de eso es de lo que se está hablando. Hipócritas, personas que profesan una cosa, que dicen tener comunión con Dios y están andando en las tinieblas. Y no hay ninguna otra cosa que decir en cuanto a esto, sino lo que la Biblia dice. Y creemos que el Espíritu Santo apoyaría y apoya en realidad lo que Juan dice aquí, que uno es un mentiroso. Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Luego Juan sigue diciendo en el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero un momento, amigo oyente, cuando yo ando en la luz, puedo ver cosas que andan mal. Puedo ver que mis manos están sucias y me las lavo. Ahora, ¿quiere decir eso que yo he perdido la salvación? Bueno, escuche lo que dice Juan en la segunda parte de este versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto está presentado aquí en tiempo presente. O sea, continúa limpiándonos de todo pecado. Usted no pierde su salvación, pero sí pierde su comunión. Y aquí en esta primera epístola del apóstol Juan estamos hablando en cuanto a verdades familiares. Y esta es la familia de Dios. Nosotros estamos ahora en la familia de Dios, y si hay pecado en su vida, Dios no lo va a tratar a usted como a un pecador de afuera, sino que Él va a tratarle como a un hijo desobediente. Usted no está teniendo comunión con el Padre. Entonces Él le tomará a un lado para disciplinarle. Él hizo eso con David, y diríamos también con Ananías y Zafira. Encontramos que hay muchos de los hijos de Dios que piensan de esa manera en cuanto a esto. Ese, pues, es uno de los métodos utilizados, el de traer a Dios al nivel del hombre. Ahora, otro método que se usa es el de tratar de levantar o elevar al hombre al nivel de Dios.
Esto quiere decir que nosotros tratamos de ver que el hombre ha alcanzado ya una posición, un nivel sin pecado, y que él está viviendo en esa posición tan elevada. Bueno, Juan trata con eso, y dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 1 de su primera epístola: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y eso es peor que ser mentiroso. Cuando usted llega al punto, amigo oyente, donde usted dice que no tiene pecado en su vida, no hay verdad en usted. Eso no quiere decir que usted es un mentiroso nada más, sino que quiere decir que usted ni siquiera tiene la verdad. Y usted se está engañando a sí mismo. Ahora usted no puede engañar a su esposa. Usted, señora, no puede engañar a su esposo. Usted no puede engañar al predicador. Tampoco puede engañar a sus amigos. Eso es algo que uno no puede hacer. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía que él se enfrentó a esto cuando comenzó a estudiar para el ministerio. Dijo que cuando él fue a la universidad en su primer año académico, su primer compañero de habitación en el predio universitario era un joven que también estaba estudiando para el ministerio. Era una persona muy buena en muchas maneras. El único problema con él era que se jactaba de ser perfecto. Y eso le dio al Dr. McGee un sobresalto tremendo. El Dr. McGee pensaba que iba a ser un buen compañero de estudios, pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta que las cosas no iban a ser así. Este joven le informó allí mismo que no había pecado en muchos años, por lo menos 2 o 3 años. Fue algo realmente sorprendente el encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo. Ahora el Dr. McGee dijo que en cualquier habitación en la cual él había vivido, siempre había cosas que andaban mal. Eso era algo natural. Y las cosas andaban mal en esa habitación también donde él llegaba ahora. Y él se encontraba en una posición muy peculiar, por cierto. Allí estaba viviendo con otro joven en una habitación, y uno de ellos no cometía ningún pecado o no hacía nada malo. Así es que si algo anda mal en esa habitación, ya uno podía imaginarse quién llevaría la culpa. Así es, amigo oyente, el Dr. McGee. Y él dijo que él era quien llevaba la culpa siempre, ya que este otro joven no podía hacer cosas malas. Ahora, hablando francamente, dijo el Dr. McGee, que este joven era una buena persona, pero no era perfecto. Él no había llegado al nivel que pensaba haber alcanzado. De modo que, después del primer semestre de ese año académico, un estudiante del primer año podía cambiar de habitación si quería. Así es que el Dr. McGee le dijo a su compañero de estudios que él iba a salir de allí y se iba a vivir a otro lado. Ahora este joven estaba sorprendido y le preguntó a dónde se iba. El Dr. McGee le contestó que se iba a otra habitación para compartirla con un joven con el cual jugaba fútbol, con el cual acostumbraba a luchar y que se llevaba mejor con él. Además, le dijo que era una persona tan mala como él y que iba a vivir con él. Y este joven se sentía muy preocupado por esto. Bueno, el Dr. McGee salió de esa habitación y este otro joven, al parecer, no consiguió a nadie que fuera a vivir con él en sus estudios académicos, mientras que con el otro joven, el Dr. McGee se llevaba muy bien, ya que hacía las mismas cosas, ya que ninguno de los dos era perfecto. Se llevaban muy bien. Y aún después de haber pasado muchos años, se visitaban y podían pasar momentos muy agradables. Ahora, amigo oyente, cuando usted piensa que ha alcanzado ese estado de perfección, nos da lástima pensar en su esposo o esposa, ya que estas personas pueden tener un tiempo muy difícil viviendo con usted. Aquí Juan nos dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. No podemos elevarnos al nivel de Dios. Eso es algo imposible de obtener. Usted no puede elevarse y decir que ha alcanzado la perfección. Hay muchas personas buenas que piensan que ellos han alcanzado ese nivel. Podemos presentar otro ejemplo para ilustrar esto que creemos es de suma importancia. Una vez más, el autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando él fue a vivir a la ciudad de Pasadena, en California, en ese lugar había un hombre que trabajaba como capellán en la cárcel. Él era un creyente maravilloso y muy entusiasta, por cierto. En cierta ocasión se encontraron en la calle y este hombre le contó al Dr. McGee que ya había sido santificado. El Dr. McGee le preguntó entonces cómo era que eso había ocurrido, y este hombre respondió, bueno, ahora he llegado al nivel donde ya no peco más. Bueno, le contestó el Dr. McGee, por cierto que usted necesitaba alcanzar ese nivel, y me agrada saber que usted ha llegado a ese punto. El caso es que no se vieron por mucho tiempo, pero uno de los miembros de la iglesia donde el Dr. McGee era pastor,
vivía al lado de este hombre que se creía perfecto, y uno de los hijos de este hombre vino a visitarle. Era un joven que viajaba en una de esas casas rodantes. Así es que él estacionó esa casa rodante dentro de la propiedad de su padre, pero parte de la casa rodante quedó sobre la propiedad del hombre que era miembro de la iglesia del Dr. Magee. Bueno, este hombre no dijo nada por algún tiempo y parecía que este joven se iba a quedar allí por mucho tiempo. No dijo nada, pero luego llegó el momento cuando este señor quería construir algo en ese lugar en particular, y su vecino sabía de esto, y sin embargo lo hacía esperar. Finalmente este señor, que era miembro de la iglesia del Dr. Magee, no pudo esperar más. Así es que se acercó a su vecino un día y le dijo que por favor quitara de allí esa casa rodante porque él quería construir algo. Ahora este capellán se enojó muchísimo y le dijo a este hombre qué clase de vecino pensaba él que era. La casa rodante ocupaba solo unos poquísimos metros, pero evitaba que este hombre pudiera construir lo que quería en su propiedad. Así es que este hombre que se creía perfecto se enojó muchísimo con esto, y este miembro de la iglesia del Dr. Magee le contó a él, al pastor, en cuanto a este incidente. Ahora el Dr. Magee fue a buscar al capellán y le preguntó si no era cierto eso de que él había sido santificado, a lo cual este hombre le contestó que sí. Bueno, le dijo el Dr. Magee, cuando uno es santificado, esto quiere decir que ha alcanzado un nivel de perfección, cuando ya no peca más. Y este hombre dijo que sí, que él lo había alcanzado. Entonces el Dr. Magee le contó lo que el vecino suyo había dicho en cuanto a la casa rodante, ya que este hombre se había enojado mucho y se había comportado de una forma no muy cristiana, por cierto. Y este hombre comenzó a querer dar excusas y dijo, bueno, creo que sí dije eso. Quizá me enojé un poco, pero eso no es pecado. Y el Dr. Magee le preguntó, si eso no es pecado, ¿qué es el pecado entonces? Y este hombre dijo, bueno, yo cometí una equivocación e hice algo que en realidad no debía haber hecho. Reconozco eso. No tenía que haberlo hecho, pero eso no es pecado. Entonces el Dr. Magee le dijo que le permitiera darle la mano porque él también había llegado al mismo nivel que había alcanzado este hombre. Él decía que ya no pecaba más, sino que solamente cometía equivocaciones, y muchas de ellas, por cierto. Pero, amigo oyente, creemos que la palabra de Dios nos presenta de una forma muy clara que cuando uno se enoja, cuando uno tiene una discusión, un argumento fuerte y serio con un vecino, eso es pecado, y uno no debería enojarse nunca en un caso así. Amigo oyente, ¿a quién piensa usted que puede engañar cuando dice que no tiene pecado? Usted se engaña a sí mismo, y usted es la única persona que se encuentra engañada. No puede engañar a Dios, no puede engañar a su vecino, no puede engañar a su amigo, pero por cierto que sí puede engañarse a sí mismo. Y esa es la razón por la cual la verdad no está en una persona así, porque no puede ver que es un pecador, y que no ha alcanzado el nivel de perfección. Esa pues es la segunda de las tres cosas que mencionamos anteriormente. Usted no puede hacer descender a Dios a su nivel. Tampoco puede usted elevarse a sí mismo al nivel de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Bueno, se nos presenta de una manera muy clara aquí en el versículo 9 de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Juan, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos otro versículo que comienza con esta palabrita, sí. Y ya hemos tenido varios de ellos. Sí decimos que tenemos comunión con Él. Sí decimos que no tenemos pecado. Y aquí tenemos una forma que sí va a dar resultado. Aquí tenemos el método de Dios para los creyentes que están tratando con el pecado en sus propias vidas. El versículo 9 dice una vez más, escuche usted, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí se nos dice que debemos confesar nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto de confesar nuestros pecados? Bueno, la palabra utilizada aquí es homologeo. Ese es un verbo que se traduce como debemos decir la misma cosa. Usted debe decir la misma cosa. Ahora, decir la misma cosa, ¿qué significa? Bueno, usted dice la misma cosa que Dios dice. Dios dice que lo que usted ha hecho es pecado, que es pecado y que lo que usted debe hacer es irse al lado de Dios ahora y observar aquello que ha hecho. Usted tiene que ponerse de ese lado y Dios le señala a usted y le dice que usted ha pecado. Usted ahora tiene que decir, observándose a sí mismo, Señor,
tienes razón, yo he pecado. Yo digo la misma cosa que el Señor dice y confieso mi pecado. Eso es lo que quiere decir si confesamos nuestros pecados. Y creemos que esta es una declaración que indica una de las grandes necesidades de la Iglesia en el presente. ¿Puede recordar usted cuándo fue la última vez que escuchó a un hijo de Dios decir, yo he pecado, me he equivocado, he cometido algo malo? De vez en cuando se escucha a alguien decir eso. Quisiéramos presentar un ejemplo para ilustrar esto. Un hombre contaba en cierta ocasión que tenía muchos problemas. Se había divorciado de su esposa. Él había descubierto que ella le era infiel. Había perdido su hogar, había perdido su trabajo. Era una persona, por cierto, muy desanimada. Y él decía, yo quiero servir a Dios, pero he fracasado. Soy un fracaso completo. El pastor le dijo que no viniera a llorar ante él, sino que fuera y le dijera eso a Dios. Él quiere que uno haga esto, que uno le diga que ha fracasado, que ha cometido una equivocación. Debemos decirle a Él lo mismo que Él ha dicho en cuanto a eso, que uno quiere su ayuda y Él es su Padre. Usted pertenece a la familia de Dios. Usted ha perdido la comunión con Él, pero puede tener esa comunión restaurada, puede recobrarla. Y el versículo 9 nos alienta al decir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es lo que Él hace entonces? Él nos limpia. Eso nos demuestra lo que sucedió con el hijo pródigo. Cuando él regresó a su hogar, antes de ser vestido con ropa nueva, él tuvo que lavarse. Usted no va a pensar que el padre iba a colocar un vestido nuevo sobre un cuerpo tan sucio como el que tenía el hijo al haber vivido en esa pocilga. No, primero él hizo que se lavara. En el mundo romano, ellos se preocupaban mucho por la limpieza, y este joven tuvo un buen baño, él fue limpiado muy bien, y luego fue vestido con un vestido nuevo. Y luego no fue y le dijo a su padre, «Papá, creo que me voy de nuevo a vivir en una provincia alejada y terminar de nuevo en la pocilga». No, amigo oyente, debemos decirle que cuando usted ha confesado sus pecados a Dios, quiere decir que usted se ha apartado de ese pecado, quiere decir que usted ha dicho lo mismo que Dios ha dicho. Es algo terrible, Dios lo aborrece, usted lo aborrece también, pero ahora usted ha sido restaurado a su Padre. El apóstol Juan concluye en el primer capítulo diciendo en el versículo 10, «Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros». Amigo oyente, no haga a Dios mentiroso. ¿Por qué no va al Señor ahora mismo y abre su corazón y habla con Él de una forma que no puede hablar con ninguna otra persona? Cuéntele todos sus problemas, dígale a Él sus pecados, dígale a Él en cuanto a sus debilidades, confiésele todo a Él. Usted le puede decir a su Padre que quiere tener comunión con Él y que usted quiere servirle. Amigo oyente, Él ha preparado un camino maravilloso hacia Él mismo. Acuda usted a Él. Y aquí nos detenemos por hoy. Retornaremos, Dios mediante, en el próximo programa, y esperamos que usted, amigo oyente, lea todo el capítulo 2 de esta primera epístola del apóstol Juan, para estar familiarizado con su contenido y obtener de este estudio el mayor provecho posible. Que el Señor le bendiga es nuestra más ferviente oración.